Buen día, mi nombre es Carlos Palencia, estudiante de Ingeniería Industrial Extensión Valencia. Le hablaré sobre cómo se obtienen las losas de cerámica. Podemos conocer que el proceso de fabricación de cerámica se distingue en varias etapas que van conectadas entre sí, las cuales a través de diversos tipos de procesos se transforman las materias primas en el producto final. Las etapas son las siguientes. Como uno tenemos la preparación de la composición, luego la preparación de la pasta, sigue el conformado y secado de la pieza, proviene después el esmaltado y decoración, la cocción, tratamientos adicionales, clasificación y empaque. ¿Cómo se obtiene la fábrica de cerámica? Mediante el proceso que empieza por la extracción, que es la arcilla que se extrae de las canteras, teniendo en cuenta los controles medioambientales. Luego la molienda, que se basa en desmenuzar la arcilla hasta obtener la granulometría deseada. Luego pasa por el mezclado. La arcilla se mezcla con agua para extraer piedras, arenas o cualquier otro tipo. Después se procede a la maduración. Se deja reposar la arcilla unas 2 semanas para poder manipularla de una manera mejor. Luego viene el moldeado. Este paso se realiza con máquinas y procede al cortado. Es la parte del proceso que se le da forma a las piezas de cerámica antes de pasar a los hornos. Y una vez cortadas las piezas se procede al secado durante aproximadamente 24 horas, un día, eliminando el agua ante la cocción. La preparación de la composición del proceso cerámico comienza con la selección de las materias primas que se van a utilizar en la composición y establecimiento de la proporción que se emplea de cada una de ellas, realizando formulaciones, pesaje, clasificaciones, etc. Preparación de la pasta. Consiste en obtener una mezcla homogénea de un tamaño particular adecuado y acondicionarla para moldear la pieza adecuadamente. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Isaac Tobar. Sigo con la explicación de que continúa mi compañero acerca de la formación de lo que es la parte de la cerámica. El punto que me tocó en realidad fue la conformación de las piezas. Este es el seguimiento del proceso de la formación de la cerámica. Este método o este proceso de formación de la cerámica se da en 3 pasos. Estos 3 pasos son la extrusión, el prensado en seco y el secado. ¿En qué consiste el prensado en seco? No es más que se utiliza de manera una máquina, puede ser una prensado hidráulico o también por un tornillo sin fin que empuja lo que es la materia prima, que en este caso es la arcilla o con el sílice, para quitarle un poco de humedad. Este proceso, al continuar, sigue lo que es el prensado en seco también. También se utiliza de manera una máquina para darle lo que es también el quitado de la humedad. La extrusión, en cambio, el prensado también se utiliza esta máquina, pero utiliza un molde que es el que le da la fijación de forma mecánica. El otro es el secado. Este tipo de secado se pueden dar en 2 etapas. Puede ser secado natural o secado forzado. El secado forzado es más que utilizar un equipo como partes mecánicas llamado archa, que es bajarle la temperatura de manera gradual a la masa o en este caso a la materia prima, que es el sílice con la arcilla. Y esto se da de manera gradual porque no se puede hacer de manera rápida, porque puede ocurrir un choque térmico y poder dañar la máquina. Y el otro es secado natural, que es por la temperatura que vaya bajando gradualmente por medio del ambiente. No hay más nada que decirle. Las características como tal son el proceso que se dan relativamente rápido para la conformación de lo que es la arcilla, la cerámica en base a la arcilla y el sílice. Muchas gracias.
Buenos días, profesor. Soy Miguel Ángel Sausich y yo le voy a realizar la presentación acerca de lo que es el ciclo de cocción y sus procesos finales. Principalmente vamos a conversar sobre lo que es el precalentamiento, la cocción y el enfriamiento, lo cual se refiere al ciclo térmico. Primeramente, debemos comenzar diciendo que la cocción es el momento más importante en todo el proceso de la cerámica, ya que aquí es donde transformamos la materia prima en una materia ya terminada o en proceso determinado, donde obtenemos características como la resistencia al agua, su dureza y la forma. Le estamos dando la forma final que queremos, a pesar de que también podemos hacer rectificados y biselados al final para mejorar su estructura. ¿Qué sucede durante este tiempo? Debemos comenzar con un calentamiento lento. Es decir, no vamos a pasar de 0 a 1000 grados, sino que vamos poco a poco aumentando nuestra temperatura, preferiblemente de 40 a 50 grados por minuto. Después de esto, vamos a variar las temperaturas. Puede ser una temperatura de 1200 a 1000 grados. Allí es cuando llegamos a la cocción. Durante este proceso, la estructura se dilata de las cerámicas. Por lo tanto, debemos tener muy en cuenta en qué molde lo estamos realizando y cuánto agregamos de cerámica a ese producto. Estos tipos de cocciones pueden ser por monococción o bipolicocción, que es más de una vez. Esto depende de la estructura que estemos usando. Si es cerámica básica, solamente hacemos una cocción, o si queremos una más estructurada y cristalina, hacemos bicocciones. Luego del proceso de la cocción, bueno, aquí le tengo una explicación de lo que es el ciclo térmico. El ciclo térmico no es más que el comienzo de calentar, el momento de la cocción, que es de suma importancia, que allí es donde se produce todo el cambio químico de la cerámica, y el enfriamiento. Debemos tomar en cuenta que el enfriamiento es muy delicado, porque es en el momento en que se puede romper la cerámica, ya que estamos enfriando de un momento a otro. La idea sería enfriarlo lo más rápido posible, es decir, ponerla en una agua fría, templándola. Existen dos tipos, que es el enfriamiento natural y el forzado. Generalmente se usa más el forzado, ya que el natural tiende a generar roturas. No podemos dejar algo en la temperatura ambiente y esperar a que, si hay un ligero movimiento, se puede romper. Mientras que con el forzado estamos llevando la herramienta, tal como dice aquí, la cerámica, y la pasamos de una vez a un agua fría. Finalmente, luego de estos tres, de precalentamiento, cocción y enfriamiento, pasamos a lo que es el rectificado o biselado. Esos son unos tratamientos finales. Si yo quiero, ya generalmente tengo mi pieza hecha, pero ahora lo que quiero es darle unos toques más decorativos, o terminar de eliminar las impurezas que pueden quedar. No serían impurezas, sino desperfectos, porque las impurezas son las eliminadas durante la cocción. Por eso es que lo pulimos, lo rectificamos para evitar que tengan diferencias en sus medidas de lado a lado. Finalmente, hacemos el empacado y un clasificado. Pueden ser empaques de 8, 16, para prontamente llevarlos al almacén y puedan ser distribuidos. Muchas gracias. Mi nombre es Linda Mazzone y yo voy a continuar hablándoles sobre lo mismo que mis compañeros de cómo se obtienen las losas de cerámica. El primer punto es la preparación y aplicación del esmalte, el cual es el proceso de preparación de un esmalte. Consiste normalmente en someter a la frita y aditivos a una fase de molienda en molino de bolas de alumina hasta obtener un rechazo prefijado, y luego se adaptan las condiciones de la suspensión acuosa. El esmaltado se realiza en conjunto con los métodos más empleados, los cuales son pulverización en cortina, en seco o en las decoraciones.
Al principio, cuando se aplican las capas de esmalte en el soporte cerámico, son plásticas, pero debido a la succión y evaporación superficial del agua, se convierten en un recubrimiento compacto de partículas denominado capa consolidada. Ahora viene la parte de la decoración. Los procesos decorativos son utilizados en la fabricación de las baldosas de cerámica y han ido cambiando constantemente en los últimos años. Estos han sido tanto por la necesidad de lanzar al mercado un mejor producto con mejores acabados y a su vez ser más competitivos en relación a la calidad y precio de los productos que se venden al mercado. La serigrafía es el método más común para la decoración de baldosas, ya que es muy fácil de aplicar en las líneas de esmaltado y se usa en monococción, bicocción y tercer fuego. Ahora viene la parte del soporte de las baldosas de cerámica. Un soporte se trata de aquel elemento constructivo en donde se coloca la baldosa de cerámica. Va a ser revertido en baldosas de cerámica y los más comunes son los revocos de mortero de cemento, los guarnecidos, los prefabricados de yeso. Existen diferentes soportes que son especiales como los revestimientos cerámicos, la madera y el metal. Los soportes tienen que contar con ciertas características y ahí viene la planeidad, la cual se usa para saber el método de colocación a utilizar y hay que conocer la geometría superficial que tiene el soporte, la porosidad, que se trata de la parte del agua del adhesivo cementoso que penetra la red capilar y eso arrastra las partículas de cemento. Luego de eso vendría la dureza, la cual es la encargada de poseer una resistencia mecánica suficiente para aguantar las solicitaciones o tensiones. Luego viene la adherencia, la cual las baldosas tienen que estar muy bien adheridas al soporte. La limpieza, que es sumamente importante para que se pueda colocar bien la baldosa, y la humedad, que bueno, hay que conocer el grado de humedad para saber cómo se va a pegar bien la baldosa. Luego viene la parte de los soportes que se pueden distinguir en verticales, que son las paredes, y horizontales, que son los suelos. Por su estructura también se dividen en simples o compuestos. Simples es cuando el mismo soporte es la superficie de colocación de la baldosa cerámica y los compuestos se trata de entre la base y la superficie hay una o varias capas de materiales con funciones específicas. En la estructura del soporte se divide en 3 capas: base, capas intermedias y superficie. Y para el caso de que el soporte sea simple, la superficie será la misma que la del soporte, por si el soporte es compuesto. La superficie será la última capa de los materiales intermedios.